Buenos días, hoy estamos con el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales. Por una falla técnica no estamos en vivo, estamos grabando esta entrevista, pero en breve la van a tener ustedes en sus plataformas, incluida su preferida plataforma de podcast. Bienvenido, viceministro, un gusto tenerla aquí. Mil disculpas por los problemas técnicos. No hay problema, muchas gracias por invitarme. Gracias. Ayer, una de las dudas que estamos todos los periodistas pendientes es que ayer algunas universidades suspendieron la inoculación de la segunda dosis, también algunas organizaciones vinculadas al empresariado, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad estamos siguiendo el cronograma de las segundas dosis para todas las vacunas. En el caso de la vacuna Sinovac, debido a un pequeño retraso de 72 horas en el envío desde China, debido a los problemas que está teniendo China en la suspensión de vuelos comerciales, etcétera, se produjo un retraso del envío por DHL. Este se embarcó el día de ayer y está llegando el día sábado. Son 2 millones de dosis, con lo cual estamos garantizando la continuidad del proceso de vacunación. Además, el día 21 llegan 2 millones adicionales, con lo que se completan las 4 millones de dosis que nos estaban faltando de Sinovac, ¿no? Esto ha generado que en algunos puntos de vacunación empresariales o de universidades se haya hecho necesario reagendar la vacunación a partir del día lunes, y de esa manera continuaremos ya normalmente. El resto de vacunas, tanto Pfizer como AstraZeneca, se mantienen con normalidad durante todos los días. Es decir, que las suspensiones se deben básicamente a este retraso, que debían llegar las vacunas ayer y van a llegar pasado mañana. Así es. Y los puntos, por ejemplo, el Bicentenario, el Benalcázar, que están aplicando Pfizer, eso sí, Pfizer o AstraZeneca sí están abiertos. Sí, incluso los puntos del ministerio seguirán vacunando con vacuna Sinovac, aquellos que tienen todavía esa disponibilidad. Lo importante es garantizar, ¿no?, que a pesar de las restricciones a nivel internacional, el gobierno nacional ha garantizado, ha logrado el transporte efectivo, y estamos teniendo la disponibilidad completa de las vacunas para completar las segundas dosis. Es decir, no tendría que haber preocupación por una posibilidad, o no existe, o si existe la posibilidad de que se retrasen más de estas 72 horas. No, absolutamente no. Están ya confirmadas el día sábado a las 5:20 de la tarde. Tenemos la llegada por DHL del embarque de la vacuna Sinovac, y además estamos recibiendo el día de mañana 102,000 dosis adicionales de AstraZeneca, de una donación del gobierno de España. La siguiente semana seguimos recibiendo regularmente los días martes los embarques de Pfizer, y también estamos con la previsión de 2 grupos de vacunas más, tanto de AstraZeneca como la segunda de la vacuna CanSino. Que son las que se van a aplicar CanSino a las poblaciones más alejadas, en la sierra, en la Amazonía, y también a las personas privadas de libertad. Así es, CanSino, que es una monodosis, se va a usar a partir del día de ayer. Se ha iniciado ya con las Fuerzas Armadas en Sucumbíos, en Esmeraldas. Se va a continuar durante el fin de semana hasta el día lunes a poblaciones distantes de la Amazonía y también a las ciudades fronterizas, ¿no? Para cubrir el riesgo que hay a nivel de la frontera, a San Lorenzo, Tulcán y San Miguel de Putumayo. Vamos a cubrir totalmente estas ciudades, a pesar de que ya la provincia del Carchi tiene ya un 100% de vacunación de los mayores de 16 años. También a la población de privados de libertad, que falta, la mayor parte ya han sido vacunados, pero en algunos centros penitenciarios de alta peligrosidad, debido a los problemas que ocurrieron hace un par de semanas, se suspendieron, y allí vamos a utilizar de tal manera de intervenir una sola vez. Pero también a partir del día de hoy estamos utilizando la vacuna CanSino para cubrir los lugares de zonas calientes, barrios en las ciudades, en el caso de El Oro, de Quito, de Portoviejo, etcétera, en donde se ha detectado transmisión de la variante Delta, por ejemplo, donde estamos haciendo los cercos epidemiológicos, o simplemente lugares en la ciudad de Quito de donde provienen los pacientes hospitalizados, los más graves,
en estos barrios estamos haciendo barridos para tratar de completar en lo posible al 100% la vacunación de esas personas y evitar la transmisión, ¿no? Es decir, finalmente se hizo esto que muchos de los científicos decían desde el periodo anterior, hagamos no solo vacunación, sino cerco epidemiológico. Esto ya se está haciendo en las ciudades, sobre todo con la variante Delta de contagios. Sí, este es uno de los pilares de nuestro plan integral de respuesta a la pandemia, el Plan Fénix, y esto se viene realizando desde hace más o menos 3 o 4 semanas, pero estamos fortaleciendo ahora que ha aparecido esta variante de importancia epidemiológica, y no solamente que estamos haciendo con el personal del Ministerio de Salud, sino que se trabaja con la comunidad, con vigilantes comunitarios que en la ciudad de Quito, por ejemplo, han sido capacitados con apoyo de la Universidad Central, y tenemos prácticamente personas de la comunidad en todos los barrios de la ciudad que ayudan a hacer el diagnóstico, identificar posibles casos, dar señales de alerta y hacer también educación, comunicación a la población. En el caso de Quito, ¿cuáles son estos barrios con cerco epidemiológico? Los barrios son aquellos que tienen mayor cantidad de población. Estos en el sur están en Chillogallo, en el centro recién hicimos este barrido en el Panesidro, en Chiriacu, en el norte, en Calderón, en Carapungo. Estos son los que van a tener son brigadas del ministerio que van a dirigirse a estos barrios para hacer vacunación específica en estos barrios de personas que aún no han sido vacunadas. Así es, la brigada hace primero un rastreo de casos, identifica posibles diagnósticos, aplica pruebas rápidas de antígeno y al mismo tiempo identifica en las viviendas las personas que no están vacunadas. Luego viene entonces la brigada de vacunación y completa el trabajo vacunando a las personas identificadas. ¿Y esto ya se inició en estos barrios? Esto ya se está realizando, hay barrios que ya se han hecho completamente el barrido en la ciudad de Quito, y lo mismo estamos haciendo en las otras ciudades donde se requiere los cercos epidemiológicos. ¿Qué porcentaje de personas están vacunadas o han empezado ya dentro de este plan con CanSino? Esto, como le digo, con CanSino empezamos el día de ayer, que se terminó la distribución, pero nuestra meta, no solamente con esta vacuna, sino para la población que está con los cantones con baja cobertura en general, la población que vive en zonas remotas, etcétera, calculamos que son alrededor de 800,000 personas que debemos cubrir para lograr más o menos los mismos niveles de cobertura que tienen otras provincias. En este caso, vi que los últimos datos son más o menos de 9.900.000 personas ya vacunadas con la primera dosis. Eso significa que quedarían cuántas personas, excluyendo, entiendo, los niños todavía, o cuál es el plan para el caso de los niños, que en algunos países ya se está empezando a hablar de posibles vacunaciones. Sí, como usted ve, tenemos cerca ya de 10 millones, seguramente con la vacunación de hoy o de ayer, de primeras dosis, de un total de 12.406.000 personas mayores de 16 años, ¿no? Entonces, tenemos en este momento 2.400.000 que nos faltarían, y en total tenemos ya el 79.5% de la población objetivo mayor de 16 años vacunada al menos con la primera dosis. Nuestra meta al inicio del plan fue vacunar al 71.4%. Han superado el plan. Y estamos ya prácticamente en el 80%. ¿Y qué pasaría? Otra de las consultas cuando anunciábamos su entrevista era esta preocupación con respecto a los niños. Ya se van a reactivar las clases semipresenciales por lo menos, actividades de verano ya se están cumpliendo, etcétera. ¿Cuál ha sido? La ministra dijo en su momento que van a esperar los estudios, me parece que era específicamente de CanSino, para la vacunación de niños a partir de los 5 años. ¿Ha habido algún avance en eso? ¿Han discutido cómo es la posibilidad para esa vacunación? Bueno, en principio ya tenemos el lineamiento aprobado a partir de los 12 años, ¿no? Eso quiere decir que una vez que cumplimos los 100 días que cumplimos con las segundas dosis de las personas actualmente vacunadas, iniciaremos la vacunación en este grupo a partir de los 15 años hasta los 12 años, ¿no? Esto se hará durante el mes de septiembre y octubre, de acuerdo también a la disponibilidad que tenemos, a la llegada progresiva de esta vacuna.
¿Qué es CanSino? Esto es con Pfizer. Pfizer. Eso vamos a hacer con Pfizer. Los estudios actuales que ha analizado nuestro comité de prácticas de inmunización, que es el comité científico que revisa los estudios y nos hace la recomendación, aprobado hasta ese momento. Hemos tenido reuniones incluso con las farmacéuticas, con Pfizer, quienes nos han presentado los avances que están haciendo en estudios en menores de edad, desde los 6 meses, desde los 2 años, los 5 años, etcétera. Esos estudios, en su mayor parte, todavía no tienen una presentación, una aprobación oficial por organismos de control, en el caso del FDA de Estados Unidos, que es el primer organismo que ellos presentan por ser el país de origen. Una vez que eso suceda y que haya también un análisis externo, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, nosotros podemos ir incorporando esos criterios. Lo mismo con los estudios que investigadores chinos han hecho sobre el uso de vacuna Sinovac a partir de los 3 años de edad, ¿no? Esos también están todavía en revisión a nivel internacional, y una vez que tengamos un criterio firme, tomaremos una decisión. Es decir, que la vacunación para niños menores de 12 años todavía está en stand-by, de acuerdo a cómo avanzan los estudios a nivel mundial, que todavía no están 100% aprobados de decir si se puede aplicar o no. Así es, nosotros tenemos que estar muy seguros de que los estudios garanticen la inocuidad de las vacunas para estos grupos de edad, e incluso que definan mejor las dosis, que son parte de los análisis que están haciendo de la posología de la vacuna, de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, etcétera, de los niños, ¿no? Son temas que también se están analizando. Todos esos análisis, esos estudios los estamos revisando, y cuando haya un criterio ya definido, avanzaremos y tomaremos la decisión. No puede haber plazos por lo pronto. Sí, no, por lo pronto avanzamos con los mayores de 12 años a partir de alrededor del 6 o 7 de septiembre, que se cumplen los 100 días. Es pronto, ¿no? Es prácticamente... Sí, ya falta un mes prácticamente. Claro. Otra de las dudas es sobre esta famosa tercera dosis que en algunos países ya se está aplicando. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hasta no tener a la población inoculada completamente, al menos el grupo objetivo, no se podría hablar de terceras dosis, y ya sabemos que hay desigualdad también en el acceso a vacunas entre los países más ricos y el resto de países. ¿Cómo sería el caso del Ecuador? ¿Esperar todavía que se cumpla el 100% de la población objetivo vacunada y de ahí pensar en una tercera dosis? ¿En casos de qué vacuna sería en tercera dosis? Bueno, estamos también revisando los análisis, las decisiones que han tomado otros países, como el caso de Israel. Recientemente hay una propuesta también de Chile de iniciar la inoculación de terceras dosis. En ambos casos, por ejemplo, ellos están planteando inocular al principio en Israel mayores de 60 años con enfermedades, con problemas de inmunidad especialmente, y lo mismo en Chile para los mayores de 55 años. Eso se está haciendo aproximadamente 5 meses después de la segunda dosis. Entonces es un grupo poblacional de riesgo, con problemas de inmunosupresión, de mayor edad, etcétera, ¿no? Esto es lo que por lo pronto se tiene, y hay algunos estudios que también estamos analizando sobre el uso de terceras dosis, tanto de Pfizer como de terceras dosis heterógenas, es decir, combinadas entre vacunas, como lo está planteando Chile, por ejemplo, de utilizar AstraZeneca como booster, como refuerzo de Sinovac, etcétera. Entonces hay variables que se están planteando. Nosotros, por supuesto, primero debemos completar la vacunación. Esperamos a más del 90% de la población objetivo. Igual el tiempo de vacunación todavía no ha cumplido ese periodo que se está utilizando de criterio de 5 meses. ¿Ya? Entonces nosotros esperamos que hasta el mes de diciembre hayamos logrado superar el 90% de la población objetivo, que en este momento ya está en ciertos grupos de edad, ¿no? Ya tenemos más del 90% de los mayores de 65 años vacunados con primera dosis, y todavía están en alrededor de 76% de segunda. Pero tenemos que hacer mucho trabajo, especialmente en los más jóvenes, en ciertas provincias, ¿no? No todas las provincias del país tienen el mismo nivel de cobertura,
y observamos que hay algunas provincias, especialmente, por ejemplo, Chimborazo, Cañar, los ríos que pueden tener algunos indicadores de cobertura menor, y también las provincias orientales, en el caso de Morona, Santiago, Pastaza, y en la costa adicionalmente Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, en estas provincias, una vez que terminemos las segundas dosis, tenemos que hacer un trabajo de búsqueda para completar los grupos de edad y así darle una inmunidad equilibrada a nivel de todo el país. Es decir, ahora la convocatoria en estas provincias que usted ha mencionado ha tenido una respuesta no tan alta como esperada, y por lo tanto, una vez que se acabe este periodo, van a insistir como a través de otros mecanismos de comunicación, brigadas. ¿Cómo funcionaría en esos casos? Claro, en principio el primer mecanismo es lo que estamos ya trabajando con las Fuerzas Armadas, de ir a buscar a las personas en zonas distantes. Eso en el caso de Pastaza, Morona, Santiago y las zonas más altas de las comunidades indígenas de Cañar y del Chimborazo. En eso estamos. En el resto de provincias, todas han cumplido ya con la meta, salvo estas 4 provincias que le menciono, ¿no? Cañar, Chimborazo, Morona, Santiago y Pastaza. ¿Por tener poblaciones alejadas es la explicación? ¿O cuál es por eso, ¿no? En el caso de Chimborazo y Cañar, son las poblaciones indígenas que además tuvieron al inicio algunos problemas de renuencia por malinformación, por problemas de comunicación o porque no había una decisión de los líderes, etcétera, ¿no? Y eso se solucionó la última semana y logramos ya avanzar mucho, por ejemplo, en Colte, en Guamote, pero no alcanzamos a cubrir, estamos en 62, 66% del 71%, mientras que provincias como El Oro tienen ya más del 90%. En el resto del país, solamente la provincia de Santo Domingo de los Áchilas no ha llegado a la meta, que está en 68.42%, y vamos durante estas 2 semanas que estamos vacunando las segundas dosis, vamos a insistir ahí, ofertando también primeras dosis a la población, que también en la última semana empezó a llegar con mayor en mayor cantidad a los centros de vacunación para pedir las primeras dosis. Es decir, allí sí se aplicarían primeras dosis, porque en principio la aplicación de primeras dosis se suspendió ayer. Ahí se van a mantener, como les digo, tanto de CanSino en estas condiciones, como vamos a dotar de las nuevas arribos de AstraZeneca para poder ofrecer en estos lugares y tratar también de completar, ¿no? Fuera de las estrategias de las brigadas móviles o del apoyo a las Fuerzas Armadas. Señor viceministro, hasta diciembre, el porcentaje de la población vacunada sería del 90% que usted mencionaba, incluyendo a los niños menores de entre 12 y 15 años. Sí, eso sería de la población objetivo, es decir, de los mayores de 12 años. Eso nos da aproximadamente una población de 13 millones y medio de personas, ¿no? De las 17.5 millones de personas que son en el país, ¿no? ¿Que el porcentaje con respecto al total de la población sería de cuánto al final? El porcentaje sería de alrededor esperamos nosotros entre el 68 y el 70% de la población, que al menos logremos cumplir para entonces. Ahí se cumpliría la inmunidad de rebaño, dejando por fuera a los niños mientras haya los estudios adecuados. Sí, eso es lo que esperamos. Mientras mayor cantidad de población tengamos vacunada, menos riesgo hay de personas que estén transmitiendo fuera de la vacunación. ¿Cuál ha sido el monto invertido en todo este proceso de vacunación por parte del gobierno? Hay diversos recursos que se han movilizado el gobierno, tanto fondos propios como fondos externos. La mayor parte de los recursos para la compra de vacunas han sido de créditos a través de la Banca Internacional, del Banco Mundial, del BID y de la Corporación Andina de Fomento, que suman alrededor de $320 millones destinados a la compra, solo la compra de vacunas. La compra de vacunas. Y adicional a eso, toda la logística y tal, hay un monto ya... Adicional a eso, para el plan integral de vacunación, que incluye otros recursos para la vigilancia, para laboratorio, para pruebas e incluso apoyo para la
capacidad de respuesta de la atención hospitalaria, hay un monto dentro del crédito de alrededor de $40 millones. Voy finalizando, viceministro. ¿Cómo está la situación de los hospitales? Los resultados de este plan de vacunación que ha superado un poco las expectativas que se habían planteado inicialmente y el objetivo. ¿Cómo se ha visto reflejado en la ocupación hospitalaria, en las UCI, que en su momento tenían más del 100% de ocupación? ¿Cómo están ahora? Bueno, se observa en las últimas semanas una disminución en el nivel de ocupación. En el nivel de contagio, en el índice de nuevos casos, ¿no? Esto significa que, déjeme ver, aquí tengo los datos. Siempre que los busco se me pierden. ¿Ya? Esto significa que en las últimas 3 semanas epidemiológicas hemos tenido una reducción de entre 5.800, 5.200, 4.300 a 2.400 casos. Entonces observamos una disminución. A veces los datos llegan un poco tarde, pero observamos una disminución sostenida durante las últimas 4 a 6 semanas del ingreso de casos. El número de casos, ¿no? Y lo mismo observamos en el número de muertes, ¿no? La reducción de la mortalidad, y especialmente hay una importante reducción de la mortalidad en población de mayor edad, en mayores de 60 años, ¿no? Lo que corresponde con las poblaciones que están más vacunadas. También hay una disminución, que tenemos los datos del registro civil hasta finales del mes pasado, de la mortalidad en exceso, ¿no? Esto fue unos números alarmantes que teníamos en el pasado. En el mes de julio, el exceso de mortalidad, que es la comparación del número de fallecidos en relación a los que usualmente, o el promedio de fallecidos del año anterior, 2018 y 2019, antes de la pandemia, esto llegó hasta más de 15,000 en exceso en julio de 2020. En abril del 2020. Abril ¿sí? de 2020. Esto también observamos una reducción desde en los últimos 2 meses, en mayo y junio, de 4,000 a 1,900, y el mes pasado hasta el 28 de julio de 1,400 muertes en exceso. Entonces observamos que hay una reducción. Esto tenemos que irlo también mirando con mucho cuidado. Hemos tenido este fin de semana aglomeraciones durante el feriado o algunos otros eventos que tenemos que ir monitoreando para ver si eso no genera un mayor problema. En el caso de las camas, a nivel nacional también hay una reducción, especialmente en hospitalización general y cuidados intermedios. En el Ministerio de Salud el porcentaje de ocupación está ya en 32 y 29%. En el IES y los otros seguros en 43 y 68%. De ocupación. De ocupación en camas de hospitalización y cuidados intermedios. Las camas UCI todavía tienen un alto nivel de ocupación. Recuerden que los pacientes graves tienen largas estancias, pueden estar durante 4 o 6 semanas incluso, o más, y eso hace que sea más difícil ir reduciendo la ocupación. Claro, ¿no? Que podrían ser rezagos de las semanas anteriores los pacientes que aún están internos. Por supuesto, ¿no? Entonces ahí tenemos a nivel nacional 76% de camas UCI ocupadas en el ministerio y 80% en el seguro, pero con una mayor concentración especialmente en la ciudad de Quito, ¿no? Hay otras ciudades que ha disminuido. Todavía tenemos 25 pacientes en espera de UCI, especialmente en la provincia de Pichincha, en el ministerio, y 33 en el IES. Esto es una reducción porque teníamos hasta 120 en días De todas pasados, maneras, ¿no? esto quiere decir que todavía, si es que ahorita necesita una cama UCI, no va a poder acceder. Por lo tanto, recordar lo que ya hemos recordado muchas veces, que no es que porque estás vacunado ya no tienes que usar la mascarilla o te puedes aglomerar. Al contrario, hay que mantener aún el distanciamiento y todas las normas de las que hemos venido hablando desde hace más de un año. Eso sí, porque hasta que ya entre todos tengamos ya ese nivel de inmunidad, ¿no? Solo cuando la mayoría lo haga podemos empezar a relajar las medidas. Mientras tanto no podemos relajar las medidas. Como usted bien lo dice, las personas vacunadas pueden contagiarse, pueden ser asintomáticos, pueden transmitir la enfermedad.
generalmente no van a tener una enfermedad grave. Más del 90% de los nuevos casos de enfermedades graves o defunciones son de personas no vacunadas o parcialmente vacunadas. Por lo tanto, sí observamos un nivel de protección, pero también estamos vigilando la transmisión de nuevas variantes, ¿no? Tanto de la variante Delta, que es una de las nuevas que ha ingresado y que cada vez va dispersándose en el país, pero también de la variante Alfa y Beta, que también están, especialmente la Alfa y la Gamma, que también están presentes, ¿no? Hasta el día de ayer tenemos ya la distribución de variante Delta en un total de 179 casos identificados a nivel nacional, y ya tenemos una distribución, la mayor parte están en la provincia de El Oro, de Manabí, de Pichincha y de Guayas, pero también ya tenemos casos, un caso, dos casos en el resto de provincias, en Azuay, Cañar, donde ya habíamos tenido las semanas pasadas. Tenemos ya nuevos casos en Carchi, en Chimborazo, en Imbabura, un caso en Napo, en Pastaza y en Santo Domingo de los Sáchilas. Doctor, el asunto con los niños también, ha habido como esta alarma de que ahora los mayores contagios son en niños, desde chiquitos hasta 12, 13, 14 años, justamente porque no han tenido acceso a la vacunación. Por lo tanto, ¿hay alguna recomendación especial para el cuidado de los niños? Sí, los niños hay que mantener el cuidado general que se ha planteado desde el principio, es decir, evitar que los niños salgan de su burbuja, de su círculo familiar, evitar que reciban visitas, que se movilicen, que estén en aglomeraciones, que sean llevados a lugares donde hay demasiada gente, especialmente lugares públicos, restaurantes, centros de diversión, cines, digamos, esos son los riesgos, y hay que mantener las medidas de bioseguridad en todos los casos, ¿no? Lógicamente, si empieza a haber una reducción en la transmisión de la enfermedad en los adultos, se va a hacer más evidente la transmisión en los niños, ¿no? La transmisión en los niños siempre ha ocurrido. Tenemos casos a nivel de los niños, tanto de enfermedad, hay también fallecimientos, aunque en números muy bajos en relación al número de casos, pero siempre ha habido contagios a nivel de los niños, ¿no? El problema es que, lógicamente, si ahora la población adulta ya está siendo protegida, van a hacerse evidentes, o va a parecer que un porcentaje mayor es el de los niños. Es de los niños, así el número sea el mismo. Termino con esto, doctor. El carnet de vacunación, hay personas que dicen que han tenido dificultad de acceder al carnet de vacunación, y otras personas que aparecen como que ya hubieran tenido la segunda dosis o la primera dosis sin que la hayan tenido. ¿Qué pueden hacer en esos casos? Bueno, el carnet de vacunación es el documento que se entrega al momento de la vacunación, ¿no? Ese es el documento físico. Aquí estamos hablando del certificado de vacunación, ¿sí? El certificado de vacunación es un documento electrónico. El que sirve para los viajes. El que sirve para los viajes, que sirve para algún trámite, yo no sé, que puedan solicitar en algún lado, en el caso, por ejemplo, de los cuidadores de personas adultas mayores en los centros geriátricos, por ejemplo, ellos tienen que presentar el certificado de vacunación o una prueba PCR, igual que en los viajes, ¿no? Estos certificados, hay que tomar en cuenta que estamos procesando más de 14 millones de certificados en nuestro sistema, y también que todo el proceso para lograr la cantidad de vacunas la hacemos con voluntarios, con personas que nos ayudan en la digitación. Y a pesar de la capacitación, algunos cometen errores, ¿no? Normalmente se sube la base de datos del registro civil para evitar el error, pero en algunos casos, cuando no hay sistema, están en sitios sin internet, al ingresar los datos puede haber una equivocación en un número de la cédula, en una letra del nombre, etc. ¿Y cómo se puede corregir? Y eso genera un problema. Para eso, dentro de la página lugar de vacunación cne.gov, hay un aplicativo, un botón donde usted puede solicitar la corrección de esos datos. Si esos datos son simples, son de esta naturaleza y pueden ser identificados por el técnico que hace la revisión, inmediatamente lo corrige. Si es un problema mayor porque aparece una dosis, primera dosis de una vacuna, segunda de otra,
hay que ingresar a la base de datos para verificar cuál fue la vacuna que en realidad recibió y hacer la corrección en el certificado de vacunación. Los certificados de vacunación se emiten 15 días después de la vacunación, ¿no? Completa. De la vacunación de primera o de segundas dosis, pero como ustedes saben hay un periodo de latencia que también lo usamos para que los técnicos informáticos puedan hacer el procesamiento de datos, ¿no? En caso de una urgencia, ¿no? Es decir, lógicamente necesito un par de días para subir la información al sistema, pero hay alguien que se vacunó hace una semana, no puede esperar otra semana porque tiene que viajar, entonces puede hacer la solicitud a través del mecanismo del teléfono, el 171 al Ministerio de Salud, y se puede buscar la forma de acelerar esos casos urgentes o particulares. Pero en general, los certificados de vacunación se emiten 15 días después de la vacunación, ¿no? Ok. ¿Hay desabastecimiento, doctor, con las vacunas pentavalentes? Porque recibí varias de esas preguntas cuando anunciábamos su entrevista, que hay nuevamente desabastecimiento con no solo pentavalentes, sino otras vacunas del cuadro que los niños hasta los 5 años requieren. ¿Qué está pasando con las pentavalentes que hubo en su momento? Incluso se dijo que no había el Ecuador contribuido al fondo rotatorio que tenía que haber contribuido, no había pagado, no había hecho el pedido de vacunas adecuadas durante el gobierno anterior. ¿Qué pasa con estas vacunas? El programa, estoy buscando la información exacta, pero el programa regular de vacunación del Ministerio de Salud en realidad sufrió algunos problemas en el gobierno anterior. No se realizaron en los momentos adecuados las solicitudes, las compras o los pagos al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, y eso generó algunos niveles de desabastecimiento, ¿no? Este es un problema que viene acarreándose desde hace varios años, especialmente a partir del año 2013, en que empiezan a reducirse las coberturas de vacunación. Las coberturas de vacunación hasta el 2012 se mantendrían en alrededor del 90 o sobre el 90%, ¿no? A partir de ese año. ¿Qué significa que había una cobertura del 90%? Eso significa que el nivel de protección, esa inmunidad de rebaño, se pierde, ¿no? Entonces que hay un mayor riesgo. Y eso ha bajado. En el último año observamos coberturas entre el 62 y el 80%, ¿no? En los niños menores de 1 año y en los de 1 a 2 años, ¿no? Observamos entonces que hubieron, cuando nosotros llegamos al gobierno, especialmente una escasez de la vacuna pentavalente y de la vacuna de rotavirus. Nosotros hicimos el proceso abreviado para la obtención de las vacunas. Esas vacunas ya se compraron y están ya en el esquema regular. En este momento tenemos ya todas las vacunas del esquema regular. Tenemos un problema con la vacuna de la IPV, la vacuna de polio inyectable, ¿no? Que hay también una menor cantidad, y estamos en este momento comprando las vacunas que están también, digamos que tienen dotación para hasta este trimestre, ¿no? Que tenemos que comprar. O sea, hasta este trimestre están cubiertas estas vacunas. Están cubiertas, esas son la triple viral, la vacuna de la HPV, la vacuna que se pone a las niñas en 11 años, la vacuna de la varicela. Esas son las que estamos en el proceso de compra y esperamos dotar de esas antes de fin de año, ¿no? Sin embargo, también han habido problemas de distribución de las vacunas, ¿no? Entonces, el sistema de distribución ha hecho que no todos los centros de salud, los 1.900 centros de salud, tengan la vacuna oportunamente en el momento adecuado. Distribución interna. La distribución interna. Y eso ha hecho entonces que hay algunos centros de vacunación de los centros de salud que pueden haber tenido falta de vacunas. Entonces estamos trabajando también en reorganizar el modelo de distribución. Tenemos un sistema informático ahora, de tal manera desde el ministerio, desde cada provincia, conocer cuál es la realidad del stock de vacunas, cuántas vacunas se ponen cada día, etcétera, en lugar de esperar informes en papel o informes hacerlo más ágil, que se hacían de manera más ágil. Eso nos permite también
mejorar esa distribución. Entonces, tenemos ya en este momento todas las vacunas, pero algunas vacunas puede ser que no lleguen a algunos puntos de vacunación debido a estos problemas de distribución. Ok, le agradezco muchísimo, doctor. Le robé unos minutitos más. Muchas gracias por toda esta información que nos entrega y pronto, pues, nuevamente volver a conversar con usted a ver cómo sigue avanzando el plan. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Esta fue la entrevista con José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, sobre cómo avanza la vacunación. Nos volvemos a ver la próxima semana a partir de las 8:30 de la mañana. Recuerden que pueden volver a escuchar esta entrevista en la plataforma de podcast favorita y también en las redes de GK y en gk.city. Muchas gracias y excelente día.